literal, una chinga, al reportero de Milenio que quiso hacer sus jiribillas y triquiñuelas en la mañanera, como para quererle meter una zancadilla al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pues ya saben que el presidente es otra pieza, el presidente no se anda con chingaderas, con el tema de Milei. Vamos a ver y escuchar. Es interesante el planteamiento, lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, y ahorita lo platicamos con ustedes, audiencia chula, hermosa, que nos está viendo en vivo y en directo. Ahí les va. Gracias, señor presidente. Gracias. Omar Brito, de Grupo Milenio. Presidente, yo me regresaría un poco al tema de la elección de Argentina. Quisiera preguntarle qué se espera de ese gobierno, qué se puede esperar también de pues esa relación diplomática, sobre todo después de estos desencuentros que ha habido y que han sido públicos. Pues ¿qué espera usted de ese gobierno? ¿Hay algún riesgo o ver algún riesgo de ruptura con el gobierno de Argentina, el próximo gobierno de Argentina? Nosotros no vamos a romper relaciones con Argentina porque un país, una nación, no es solo su gobierno, es su pueblo, fundamentalmente. Y el pueblo de Argentina y el pueblo de México tienen lazos de amistad y de solidaridad en momentos muy difíciles, precisamente cuando la derecha se impuso hasta con el uso de las armas, militarizando Argentina. Muchos argentinos fueron protegidos en México, vivieron en nuestro país, muchos, y tenemos con ellos y con todos los argentinos muy buena relación. Yo le agradezco a Maradona que el día que triunfó, él da una entrevista a favor de nosotros y a favor del movimiento progresista de América Latina. Y le agradezco mucho también al Papa Francisco, además dirigente religioso y también político. Lo considero el dirigente político más importante del mundo, argentino. Entonces tenemos muy buenas relaciones con el pueblo de Argentina. Ya es público y notorio que nosotros no coincidimos con los que sostienen una política autoritaria, privatizadora, racista, clasista. No estamos de acuerdo con los gobiernos que favorecen a las minorías y le dan la espalda a la mayoría del pueblo. Entonces, eso está muy claro. Es como si estuviésemos a favor de Franco o de Pinochet o para
ser más preciso, de Videla. ¿Compararía No. a Javier Milei con ellos? No, tiene ese pensamiento, así lo ha expresado. Y somos pues, respetuosos del pueblo, de la decisión que tomaron, pero pintamos nuestra raya. No estamos de acuerdo con esa política, que es al mismo tiempo la política que hundió a Argentina recientemente. La política del Fondo Monetario Internacional, cuando a Macri, que era presidente, que me llama mucho la atención, por eso hablo de la hipocresía de la derecha, porque ayer Macri o antier estaba diciendo, no puede quedar impune lo que hicieron los actuales gobernantes, que llevaron a la quiebra a Argentina. Eso es lo que repruebo. Y al parecer esa hipocresía. este triunfo Cuando él sabe perfectamente que para que lo reeligieran con el beneplácito del gobierno de Estados Unidos en ese entonces, se intervino desde la presidencia de Estados Unidos para que el Fondo Monetario Internacional le autorizara créditos excesivos al gobierno de Macri porque querían que se reeligiera y les entregaron mucho más dinero del que tenían capacidad para pagar. Y ahora resulta de que él dice de que la culpa es de los que están actualmente en el gobierno. Entonces, el Fondo Monetario, que endeudó a Argentina, pues ahora tiene que ayudarles. A lo mejor ahora que está un simpatizante de ellos, deciden cumplir con la responsabilidad que tienen en haber ocasionado la crisis argentina. Es muy interesante todo lo que está sucediendo. En México dividió a la oposición No la dividió. Pues al parecer están divididos en opiniones sobre el triunfo. No. Quiero saber su opinión sobre eso. No, yo vi, bueno, primero Fox, Calderón. Al frente, al parecer. No, yo no puedo mencionar. Yo no. Entonces es Calderón, Fox, sí, pero también estaba contentísimo y tiene derecho, ¿no? Porque coincide con ese pensamiento. Ricardo Salinas Pliego, Claudio X González, vaya, o sea, ¿por qué? Porque el triunfo en Argentina significa
que quieren acabar con la educación pública. Significa que quieren acabar con la salud pública. Así. Significa quitar todas las prestaciones a los trabajadores. Y quienes apoyan eso, pues así piensan. Además, quieren que se privatice la empresa petrolera de Argentina. ¿Quiénes piensan así? Pues Fox, Calderón, etcétera, etcétera. Entonces, es muy claro. Además, es un derecho que cada quien se manifieste con libertad. Lo que estaba mal antes era la hipocresía, el que se tuviese un discurso aparentemente moderado para quedar bien con todos, cuando en realidad se tenía una postura en favor de las minorías. Entonces ahora ya no hay eso. Y está muy bien, muy bien. Imagínense si todos ellos, los que están ahora contentos con lo de Argentina, celebran la Revolución Mexicana. Pues no, porque ellos son realmente simpatizantes del porfiriato. No lo expresan así abiertamente porque simulaban y había mucha hipocresía. Ahora no. Ahora es fuera máscaras. Por eso es muy bueno el momento que estamos viviendo. Y nosotros vamos a continuar apoyando a nuestro pueblo, respetando a todos, pero la función de un gobierno democrático es garantizar la felicidad del pueblo. Y ya no se debe de aceptar el que hablen de democracia cuando en realidad lo que impera o imperaba era una oligarquía con fachada de democracia. Lo mismo de Argentina. Es una minoría que tiene el control. Si se habla de democracia, sí, nada más que qué democracia puede haber si el que va a gobernar pensando en proteger solo a una minoría. Eso no es la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Por eso son tiempos de definiciones. Vamos a mantener nosotros relaciones diplomáticas con las diferencias, como las tenemos
pues con muchos países. No todos coincidimos, porque también la democracia es pluralidad, no es pensamiento único. Las dictaduras sí, es un solo pensamiento, una sola política vertical. La democracia es diálogo, es garantizar el derecho a disentir, y eso es lo que ejercemos en México. En otro tema, presidente, antes de irse a San Bueno, pues Francisco, ahí están tuvo las usted una reunión declaraciones ahí en... del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde le responde de manera categórica, contundente al reportero de Milenio, que quiso como que meter ahí sus jiribillas y pues la neta se la pellizcó. Y pues la verdad el presidente fue muy claro, pintó su raya, a final de cuentas dice, bueno, no reconoce como tal el triunfo de Milei, pero a final de cuentas dice, vamos a ver qué pasa. Y es algo muy interesante, Quique, y ahorita que ya está entrando Julio, que por cierto, déjenme darle la bienvenida al buen Julio Brónima, que está aquí con nosotros para ahorita comentar algo más. Déjenme darle primero la bienvenida. Mi estimado Julio, buenas noches, ¿cómo estamos? No, hombre, pues feliz aquí de estar en el programa, de escucharlos. Los estaba escuchando hace ratito ahí aquí que echándole candela como siempre. Y a ti, Rafa, ahí poniendo los temas sobre la mesa y leyendo a la banda del chat que están súper prendidos, súper animados. En esta noche medio lluviosa, apenas si me dio tiempo de medio llegar porque ya vi que aquí que ya se puso el suéter. Yo creo que voy a hacer exactamente lo mismo porque sí está haciendo un poquito de frío. Pero bueno, vamos a darle. Pues bienvenido, mi estimado Julio, y es interesante lo que plantea el presidente y no vamos, hasta incluso hay que decirlo, de lo que platicábamos ayer con Julio, con Quique, lo que platicamos el día domingo cuando se dio este resultado, que lo comentábamos con el buen Charlie, pues no va desligado a lo que comentábamos. O sea, el presidente en cierta manera nos da la razón en lo que platicamos, en lo que argumentamos, en lo que fue el análisis de lo que fue domingo y lunes, el día de ayer. Y es interesante cómo el presidente sí, y hasta me pitorreo de la risa, porque resulta que en Atypical TV hoy hicieron un programa especial con el Saco de Pus y otros personajes, diciendo y argumentando, y me pitorreo de la risa de las estupideces que dicen en Atypical TV, que no es algo nuevo, que ahora resulta que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está muy preocupado por el triunfo de Milei. Ahora resulta que de esos personajes estúpidos de Atypical TV, resulta que hasta Milei que el presidente le tiene miedo a Milei, que porque el triunfo de Milei representa lo que va a pasar aquí en México en 2024. No mames, me estaba pitorreando de la risa. Yo no lo había visto y no lo voy a pasar porque es una falta de respeto para la audiencia que nos ve, que nos escucha, la neta. Pero es increíble que ahora resulta que digan que esto se puede reflejar lo que pasó en Argentina en México. No mames, el presidente hasta lo dijo, no nos preocupa, vamos a tener ciertas condiciones diferentes a lo que fue con Fernández, pero se va a respetar lo que pase con Milei y dependerá de las condiciones diplomáticas y políticas que también haga Milei, que eso también es muy importante. Por eso yo ayer lo decía y lo decía antier. Vamos a ser honestos. Muchos podrían decir, ay, es que Milei va a hacer esto, va a hacer aquello, que la chingada, que por cierto, se está disparando el dólar en Argentina, ¿eh? Es más, hasta el peso mexicano está agarrando fuerza del peso argentino, ¿eh? Por cierto, ¿eh? Nada más como paréntesis. Pero les voy a decir una cosa. Milei no va a cumplir con lo que prometió en campaña, porque miren, la doctrina de la derecha, ¿qué es? La mentira
la calumnia, tergiversar, inventar y decir una barbaridades que dice, pero no cumplen. Lo hemos vivido aquí en México con el PRIAN. ¿Qué nos prometieron durante 36 años con el neoliberalismo? Que iba a haber progreso, que iba a haber empleo, que iba a haber seguridad, que iba a haber salud, que iba a haber energías limpias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo cumplieron? No lo cumplieron. Y Milei nada más tiene 4 años. 4 años. En su discurso, cuando gana, cuando le dan el resultado, él lo dijo. Esto no es hasta 35 años. Nada más para que se den cuenta cómo este miserable papanatas los engañó a los que votaron por él en Argentina. Ojo, no lo va a cumplir porque no tiene la fuerza, ni los tamaños, ni nada. Es pura guáguara, es un engañabobos y desgraciadamente, con mucho respeto para nuestros hermanos y hermanas argentinas, los engaño. Mi estimado Quique, voy contigo para que ahorita ir con el buen Julio para que platiquemos de este tema. Un favor, muchachos, vamos a tratar de ser breves porque tengo videos largos y pues para tratar de sacar todos los temas. Adelante, Quique. Rápidamente, mi estimado Rafa, cuando puedas, te mandé un short ahorita hablando de dolarización. Está para reírse, te lo juro. Y la otra situación, lo triste que es que hay gente que sí cree eso, desgraciadamente. Rápidamente con esto, difícilmente lo que pasa con Milei nos puede pasar a nosotros en México, por diferentes cuestiones. Y hay que ver aquí rápidamente algo que es importante. Primero, el presidente de la República dice abiertamente, no estamos en favor de ese tipo de gobiernos, ni de gobiernos de derecha. Pone los ejemplos, Videla, y pone uno muy grande, muy conocido, Pinochet, y por la propia dictadura. Y nombra esa situación porque hay que recordar que Chile fue el laboratorio que ocuparon los Chicago Boys para según vender, y que Letras Libres también fue uno de los grandes difusores en decir que ese modelo funcionaba perfectamente, lo cual es una gran mentira. Sigo rápidamente con esto. A mí lo que me llama la atención, y lo comentaba ayer, lo que está ahí, lo que pasa ahí es una ceguera que desgraciadamente se tiene sin analizar a profundidad por la gente que votó por Milei. Daniel De Vita en la tarde tenía una entrevista en la cual comentaba algo muy, muy cierto. Y decía Daniel De Vita en la entrevista algo que me gustó mucho. Y dice, en verdad la gente que vota por Milei es solamente un 20 y tantos por ciento. Él más o menos calcula entre un 21 y un 25% da ese dato. Que aún así es una cantidad importante, lo dice. Para terminar con esto, algo muy importante, ¿qué gente también votó en contra? La que tiene poca información de lo que sucede en su país. Y la que también lleva un hartazgo. Y en cierto punto se me imagina como ese voto de castigo del que se le da a un gobierno malo, que fue la verdad un gobierno malo el que tuvo Fernández, por no saber dar la información, por no saber plantear las cosas y por la pelea que tuvo interna. Le dio más tiempo a la pelea interna que tenía en Argentina que al poder desmentir y lo que estaba sucediendo políticamente en su país con la derecha y la extrema derecha y principalmente Macri. Algo que es inverosímil, y con esto cierro, y que me llama mucho la atención. No puede ser posible que hace 4 años odiaban a Macri y abiertamente dice Milei que tiene un personaje al lado ayudándole Macri y que le aplauden teniendo aquel que hace 4 años odiaste y que hace 4 años te llevó otra vez a esta situación. La economía que se tenía la adquirió Fernández. Eso hay que tenerlo presente. La economía que se tenía la adquiere Fernández, no la hizo él, pero no fue capaz de tener una buena comunicación ni de tampoco dar una buena solución al respecto. Creo que ese es el error más grande que se tiene. En México difícilmente se puede pasar con esto en el corto plazo. Hay que trabajar para que eso en el largo plazo no suceda. Andrés Manuel creo que responde bastante bien, es decir, no estamos peleados con el pueblo argentino.
estamos con esa cúpula que lo va a gobernar, y poner ese punto sobre la I fue importantísimo. Y lo otro, si él quisiera en verdad poner todas las cosas que dijo, que ya comentó hoy, que el Ministerio de Salud y la Educación se van a la chingada prácticamente, pero si él quería implantar todo lo que él dijo, mi estimado Rafa, mi estimado Julio y audiencia, Argentina se estará yendo al excusado de una manera impresionante. Entonces, vamos a ver con qué sigue y con qué lleva, cómo lleva esa situación un personaje como Milei. Pero bien planteado los puntos sobre las islas Andrés Manuel, y qué bueno que lo acota de esa manera, sin pelearse, pero sin estar a favor de la derecha. Adelante. Aunque diga la derecha que está muy preocupado el presidente López Obrador, el presidente más votado de la historia, con una popularidad de casi el 80%, siendo el segundo presidente mejor evaluado en el mundo, pero la derecha dice, está preocupado López por el triunfo de Milei. Milei no la pela, pero bueno, ¿tú cómo ves, mi estimado Julio? Adelante. Pues bueno, vamos a tratar de ser breves con este tema que la verdad da mucho que decir, pero lo que escuchamos el día de hoy en la mañanera con el presidente, pues es una respuesta contundente. Ya vimos cómo en las redes sociales se han estado manifestando muchos personajes, que de hecho Xóchitl Gálvez tuvo que recular y hasta creo que bajó su tweet al respecto de lo que comentaba con relación a los comicios electorales, donde resultó ganador Milei, ¿no? Pero seguramente algunos presidentes, sería interesante ver cuál es la reacción de los presidentes de América y de otras partes del mundo con relación a este asunto, y muy probablemente van a estar molestando y van a estar cuestionando al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, cuando las elecciones pasadas, que había quedado Biden en Estados Unidos, pues él se reservó prácticamente, pasaron creo que varios días, si no es que hasta una semana o más, para que él pudiera emitir algún tipo de declaración. Aquí no sucede eso. Aquí simple y sencillamente fue muy presionado y fue muy cuestionado por eso. Aquí con lo que dijo el día de hoy ya fijó su postura. No está de acuerdo con Milei, no está de acuerdo con los ideales que representa, con la ideología, con las políticas que quiere implementar, porque aquí en México ya lo hemos vivido. Aquí no tuvimos no hemos tenido un Milei, pero ya tuvimos un Fox. Exacto. Tenemos una Xóchitl, ya tuvimos un Peña Nieto, ¿ok? Ya tuvimos un Cedillo, ya tuvimos a varios que simple y sencillamente iniciaron con estas políticas de la privatización, es decir, desmantelar al Estado mexicano. Y lo que está diciendo el presidente es que no va a romper relaciones, porque ganas tiene la oposición de que rompa relaciones, no lo va a hacer por respeto al pueblo, por respeto a la ciudadanía, por respeto a los argentinos que en algún momento migraron a México porque fueron víctimas de la bota militar. Es decir, no está en contra del pueblo de Argentina, ni en contra de la nación, pero sí de quien está encabezando ese proyecto, supuesto proyecto de nación, que aquí en México ya lo hemos visto, aquí en México ya lo hemos vivido, y sí, efectivamente, como lo platicamos ayer, en el caso de Milei, pues la mano que mece la cuna detrás de Milei, pues ya sabemos quién es Macri. Atrás de todo esto, ¿quién está? El Fondo Monetario Internacional. ¿Quién fue el que fincó la deuda para Argentina? Fue el Fondo Monetario Internacional, ahora sí coludidos junto con Macri, pero también ahí vienen otros actores políticos de aquel entonces que tuvieron mucha responsabilidad para poner precisamente el ejemplo en Argentina y de instaurar un régimen de excepción económica para el pueblo y para favorecer a unos cuantos.
y precisamente poder lograr reproducir este esquema político y económico en las distintas naciones de América del Sur. Obviamente, para poder llegar a hacer lo mismo en un futuro no muy lejano, y me refiero al 2017-2018, cuando Macri estaba al frente del gobierno, para hacer lo mismo junto con Venezuela, para hacer lo mismo en Bolivia, para hacer lo mismo en todas las naciones. Recordemos que también lo intentaron hacer en otros países, pero no pudieron en unos, en otros ya lo han logrado de alguna forma, pero es precisamente sembrar esa semillita en el cono sur, desde la Patagonia, para que esto pueda dar frutos para mal, no para bien, para los otros pueblos. Entonces, aquí sí me gustaría, creo que no es el momento, en otra ocasión podemos platicar más a detalle de todos estos personajes involucrados en el endeudamiento de Argentina, que solaparon y alentaron y facilitaron el endeudamiento de Argentina durante el gobierno de Macri. Y los resultados los vimos, qué fue lo que sucedió con Fernández. Ahora, sí es cierto, Fernández no hizo el papel que debió de haber hecho. También hay mucha responsabilidad ahí. Hacer caso omiso a ciertas situaciones, zigzaguear con la derecha. Zigzaguear con la derecha, haber asfixiado al pueblo que lo apoyó también en muchos aspectos, ¿no? Entonces, entre que fue un sabotaje premeditado y entre que también no tuvo la facilidad como para poder, ya no, o sea, no escapotear, más bien para poder entrarle al toro por los cuernos. Fácil no la tenía. Entonces era inminente que prácticamente, obviamente aquí Sergio Massa no iba a tener las posibilidades como se hubiera esperado o como se hubiera querido. Pero finalmente la postura hoy por hoy del gobierno de México no es en contra del pueblo. Y esto que dice la oposición, de que Andrés Manuel le tiene miedo a Macri, a Milei, a ver. Perdón, vamos a ser honestos. No lo voy a denostar ni lo voy a demeritar a Milei, pero es chiquito a comparación de Andrés Manuel. No va a tener la misma aprobación internacional como la va a tener o como le está teniendo hoy por hoy el presidente de México. Hay muchos líderes internacionales que no ven con buenos ojos a Milei en Argentina. No, inclusive muchos de ellos de la derecha también estaban en contra en su momento de Andrés Manuel López Obrador, ojo, y ahora ya no piensan igual, pero de Milei, híjole. Ahora, a ver, aquí están hablando de una sociedad polarizada aquí en México. No, aquí no. Y Andrés Manuel lo dijo, polarizados allá. Aquí, ¿cuántos millones son los que hoy por hoy siguen aprobando la administración de Andrés Manuel? Ahí está la entrevista de los periodistas con el tema de las encuestas, lo mencionaste hace rato, ayer lo vimos. O sea, no hay comparación. Aquí, ok, puedes hablar de una polarización, pero una polarización tan marcada como la que se está viviendo ahorita Argentina, no se compara. Y definitivamente aquí estamos viendo que lo que va a venir sucediendo en Argentina es que, pues ahora sí que, como lo platicamos también ayer, en un futuro no muy lejano, quizás en los próximos 4 años, vamos a ver cómo, imagínense, los grupos feministas, la comunidad lésbico-gay, lo que viene siendo, el LGTB, los sindicatos, los grupos de pensionados, el sector salud, o sea, los obreros, los campesinos, se van a los estudiantes. Es muy probable que se venga un descontento social y eso va a ser propiciado y provocado precisamente por estas políticas donde ahora el Fondo Monetario Internacional, a través de Milei, por medio de Macri, obviamente van a venir con todo para tratar de desarticular lo que queda del Estado
y del gobierno argentino, lo que es del pueblo, lo que es del pueblo. ¿Mm? Pues ya veremos, mi estimado Julio, qué es lo que pasa y pues no nos extrañe que en una de esas, en su desesperación, el mismo Milei que tanto criticó de que endeudaran al país de Argentina, en una de esas, y lo termina endeudando más. Pero bueno, No, ya y veremos perdón, qué es lo que pasa, ya veremos qué es lo que pasa con el tiempo, y si me permiten, muchachos, vámonos con otro tema, porque hoy también el rapidísimo, presidente... Rafa, ¿Eh? rapidísimo. Fíjate que algo que dice mi ley es lo de la aportación de armas. Y Ya veremos. ahorita, Salinas Pliego, ¿qué está diciendo? Y Verástegui, ¿qué está diciendo? Están haciendo ruido en las redes, precisamente con el mismo tema de la libre portación de armas para lo que viene siendo la autodefensa. Entonces, aquí vemos cómo está influyendo estas ideas libertarias en este tipo de personajes que hay que tener, digo, no son un peligro, pero son tipos que hasta cierto punto, al nivel en el que están, son peligrosos. Y traen esa línea, o Pues sea, ya veremos. lo están evidenciando todavía más. Ya veremos porque no va a ser tampoco tan fácil que le autorice el Congreso de Argentina el que ¿No? aporten armas. Digo, nada más como dato. Bueno, vámonos con otro tema, muchachos, porque también el presidente Andrés Manuel López Obrador sacó el tema de los fideicomisos del Poder Judicial. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que no crea que sea un truco que haya hecho pues la misma Norma Piña de decir sí, y que ahorita pues ya ven que con los amparos, ya ven que pues son juez y parte y que pues andan haciéndose la larga el Poder Judicial. Yo lo dije en su momento que esto venía de tres partes. Primero, el exhibir de cómo esos fideicomisos, obviamente por asignatura de la Cámara de Diputados encabezada por Hamlet Almaguer, de que se quitaran estos privilegios al Poder Judicial. Que el presidente hace esta maniobra política de ajedrez para decirle, pues bueno, no quieren soltar los fideicomisos, pues vamos a dárselo a la gente damnificada por el huracán Otis en Guerrero. Norma Piña cae en el anzuelo y dice, va, ahí van los fideicomisos, vienen los amparos. Pero esta fue una jugada de ajedrez del presidente, porque por eso digo que es una banda de tres, hablando de Villar. Una jugada maquiavélica y muy chingona del presidente, porque traga el anzuelo Norma Piña, afloja y al final de cuentas se va alargando esto. Y esto le da al presidente una de decir, ¿qué pasó con los fideicomisos si ya habían dicho que sí? Segundo, los exhibe en el sentido de que no han soltado esos fideicomisos y que siguen con los amparos, y esto sigue mermando, sigue exhibiendo al Poder Judicial. Y tercero, sigue echándole más limón a la herida el presidente Andrés Manuel López Obrador para el plan C en 2024. Nada más con eso se los digo.